Radios hechas en y para la comunidad, emisoras sin fines de lucro, pero con el interés de incentivar la vida de la comunidad y colaborar en la resolución de sus problemas. Medios que hablan el lenguaje de la comunidad y entienden sus intereses. Los medios comunitarios existen desde hace décadas en muchos países, algunos con mayores grados de éxito y legislaciones más desarrolladas que en otros. En Panamá, sin embargo, los medios comunitarios son una promesa por cumplir. Que comience Contrapunto. Bienvenidos a una nueva entrega de Contrapunto. Yo soy José María Torrijos Legaspi y estamos a través de las pantallas de SER TV. En el programa anterior, Medios de Comunicación y Pueblos Originarios, salió a relucir un tema: los medios comunitarios. ¿Qué son? ¿Cuál es su objetivo? ¿Para qué sirven? Bueno, antes de profundizar en eso, ¿qué tal si vemos un fragmento del programa anterior? Adelante. Pero ¿cuál es el problema actualmente de que nuestros pueblos podamos contar con emisoras propias nuestras fuera de la radio digital, que es otro tipo de naturaleza, sino las emisoras, sino que la ley 24 que regula las frecuencias limita el acceso a los pueblos que no tienen estos recursos económicos para contar con una radio en este caso? Estamos en ese proceso de que Panamá, las autoridades panameñas entiendan, como Dan mencionaba, de que la comunicación es un derecho, ¿ve? Y como tal, los estados deben viabilizar, facilitar espacios y recursos, y aparte de los recursos legales que ahora están limitando, podamos encaminar hacia el uso de la frecuencia de radio, en este caso de la radio hablando y de otros medios, ¿no? En este momento estamos en ese proceso de plantear una propuesta al Estado panameño de que nosotros tenemos el derecho a acceder a la frecuencia de radios, pero por eso tienen que adecuar a la realidad de nuestros pueblos el uso de las frecuencias de radio, que ahora limita la ley 24 porque hablan de plata. Imagínate. Fundamental el uso de la misma palabra que dice radio comunitaria, que esté al servicio de la comunidad, que se escuche la necesidad de las comunidades, del pueblo, que hable en su propia voz. Eso es fundamental, los radios comunitarios. Y ahora la coordinadora nacional hemos asumido esa responsabilidad. Creo que Anelio también está en la comisión. Estamos tratando de presentar un anteproyecto de ley para tener radios comunitarios propios. Eso fue lo que se habló durante el programa pasado sobre los medios comunitarios. Ahora vamos a ahondar en el tema y para eso tenemos a dos invitados. El primero se encuentra en Quito, Ecuador, y vamos a hacer conexión a través del Zoom con él. Pero primero veamos de quién se trata. Jorge Guachamín, comunicador social especializado en las relaciones públicas y la comunicación organizacional. Desde hace 14 años es el secretario de la Coordinadora de Medios Comunitarios, Populares y Educativos de Ecuador, CORAPE. Jorge Guachamín, bienvenido a Contrapunto. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, ¿no? Un gusto a ustedes por el espacio. Jorge, lo primero que habría que preguntarte, ¿qué es CORAPE? Sí, bueno, CORAPE es una organización que tiene 31 años de existencia, que viene trabajando en el Ecuador. Es la Coordinadora de Medios Comunitarios, Populares y Educativos del Ecuador y trabaja desde tantos años justamente en la defensa de la comunicación comunitaria, de una verdadera democratización de la comunicación, con sus más de 34 radios afiliadas a nivel nacional. Hablemos de medios comunitarios. Jorge, ¿cuál es el objetivo de un medio comunitario? ¿Cuál es su fin? ¿Cuál es el interés en un medio comunitario? Claro, efectivamente te cuento que aquí a partir del 2008, con la reforma con la constituyente, se pudo incluir a los tres sectores que reconoce el Ecuador.
y es los medios privados, los públicos y los comunitarios. Entonces tenemos 3 sectores de la comunicación que cada quien tiene sus formas de sostenibilidad como también su forma de contenido. Para el tema de los medios de comunicación comunitarios, ha sido como un proceso, yo creo que desde toda Latinoamérica, pero en Ecuador específicamente nace a través de un proceso más educativo de Monseñor Proaño en Riobamba, en la parte central del país, donde a través de la radio generó procesos de formación en lengua propia indígena, que es el quichua andino, y a través de ese fortalecimiento de la comunicación, la radio fue un proceso fundamental para el desarrollo de una sociedad, el desarrollo de una comunidad. Entonces, a partir de eso, pues se viene dando varios lineamientos ahora con medios digitales y demás, pero siendo como parte de los medios de comunicación comunitarios, la radio, un primer impulso inicial sobre el tema de acceso, sobre el tema de lo que pudo desarrollar. Entonces, para nosotros los medios de comunicación comunitarios cumplen un papel fundamental en el proceso de formación, de visibilización de las necesidades de los medios de comunicación, de sus comunidades a través de los medios de comunicación. Y tiene 3 elementos para mí principales, es decir, el primero es que una organización social está detrás de un medio de comunicación comunitario. No es una empresa, no es a título personal, sino que más bien es como una organización social se aglutina y dice, bueno, ¿sabes qué? Un ejemplo, un grupo de mujeres dice, bueno, ningún medio de comunicación está hablando sobre la necesidad de un proceso de ruta de atención para mujeres. Ningún medio de comunicación habla sobre la necesidad de poder el empoderamiento de las mujeres en temas de procesos productivos. Entonces, la idea es que se organiza este colectivo y luego solicita una frecuencia a través de un concurso público competitivo que la actual ley de comunicación, y sobre eso pues tiene que adjudicarse una frecuencia y sobre eso poder instruir su contenido y construir su contenido a través de una vinculación con su comunidad. Entonces, es 3 elementos importantes: la parte organizativa, la necesidad de tener un medio de comunicación, lo segundo, cómo ese medio de comunicación a través de su parrilla de programación puede generar contenidos en pro de su objetivo de lo cual fue construido. Y lo tercero es esa vinculación con la comunidad para que esta comunidad pueda estar involucrada en el proceso de contenidos del mismo medio de comunicación comunitario. Y sobre eso tener este sector que no es un tema con una finalidad de lucro, tampoco es finalidad de pérdida, porque con eso estamos luchando, sino que ellos puedan justamente generar los ingresos para sostener el medio de comunicación, reinvertir en el medio de comunicación, pero sobre todo buscar estos espacios que normalmente no existen en medios privados que han tenido el poder durante muchos años. Distinguir un medio privado de uno comunitario, por lo que me cuentas, es más fácil. Pero ¿cómo hacemos entonces para distinguir entre un medio público, un medio estatal, un medio educativo, de un medio comunitario? Sí, efectivamente, el tema es que los medios públicos tienen medios que aquí, por ejemplo, se abarcan a través de empresas públicas. Entonces, una empresa pública puede generar un medio de comunicación público como tal, pero el medio de comunicación es financiado a través justamente de una partida presupuestaria que el Estado, en este caso, otorga para el funcionamiento. No debería formarse como un medio gubernamental, que ahí es un poco la diferencia, en el sentido que existen, digamos, medios de comunicación públicos oficiales que pertenecen, por ejemplo, al municipio. El municipio de Quito tiene su medio de comunicación que se llama Radio Pacha, ¿ya? Pero obviamente el funcionamiento tiene que ser autónomo en este sentido, es decir, no deja de ser un medio de comunicación con un código deontológico, una línea editorial de funcionamiento, pero los medios públicos tienen que estar al servicio de la ciudadanía en este caso. Entonces sí es importante diferenciar que los medios públicos como tal, que son financiados con fondos de todos y todos los ecuatorianos, en el caso de nosotros, no sea un medio que se tenga que traducir a un medio del gobierno como tal, ¿no? O del gobierno de turno, o del alcalde, o del prefecto en nuestro caso, sino que más bien es un medio de comunicación que permita justamente tener espacios desde la ciudadanía y que además está subvencionado, pagado a través de los impuestos de todos y todas. Entonces hay grandes ejemplos
como el tema de la BBC, por ejemplo, la Deutsche Welle, el canal de televisión que tienen en Alemania, que de alguna forma están pagados con impuestos de los ciudadanos y ciudadanas, y que de la misma forma estos medios públicos deberían ejecutar sus contenidos en pro de los ciudadanos que están pagando por este sentido. Entonces sí hay una delgada línea que hay que entender de los medios públicos, que son en este caso trabajados con presupuestos del Estado, pero que se convierten en una herramienta de productos educomunicacionales, interculturales, y que abarquen las necesidades de los ciudadanos como tal, ¿no? Y de los sectores. Caso de ejemplo es radio pública que se tiene acá, o televisión pública, que efectivamente pues tiene que tener muy claro cuál es su línea editorial, su objetivo como medio de comunicación. Hablemos de la cobertura, Jorge. Los medios comunitarios, y dime si me equivoco, ¿tienen alguna limitación en el alcance que pueden tener? ¿Hay alguna limitación en la cobertura que puede tener un medio comunitario? No, nosotros no tenemos ninguna restricción en temas de cobertura. Puede ser, en nuestro caso, por ejemplo, que está dividido en provincias, puede tener una cobertura, y tenemos medios que tienen cobertura de 3 provincias, digamos que pasa a ser regional. Entonces, no, los medios de comunicación comunitarios no tienen, ni deben tampoco tener una restricción en cuanto a cobertura, porque eso no define. O sea, lo que realmente define justamente es el tema de la generación de contenidos. Entonces, puedes pedir, digamos, por baja potencia, porque quieres ser un tema mucho más cerca, pero puedes trabajar tranquilamente de manera regional. Porque hay ese concepto de que los medios comunitarios, por ejemplo, en nuestro caso, 3 cosas que siempre rompemos es que sean chiquitos, que son pobres y que son de baja calidad, por ejemplo. Entonces, más bien es como generar un tema de que si tú quieres tener una cobertura de 3 provincias, pues puedes obviamente te va a costar más porque tienes que comprar enlaces, repetidoras y demás. Pero si tienes esa posibilidad, claro que sí. Financiamiento, Jorge. El financiamiento de los medios comunitarios, ¿cómo es? ¿Cómo se logra? Efectivamente, los medios de comunicación comunitarios pueden sostenerse por venta de publicidad como tal otros, como los medios privados, digamos en este caso, ¿no? Pueden tener, por ejemplo, cooperación internacional, y adicional, que peleamos siempre tener acciones afirmativas para medios de comunicación en temas de exoneración de ciertos impuestos, importación de equipos, por ejemplo, temas de fomento para medios de comunicación comunitarios, que de alguna manera esto permite justamente el proceso de trabajo de los medios de comunicación. Hablamos siempre de una redistribución de las frecuencias, es decir, un 34% para medios comunitarios, un 33% para privados y un 33% para públicos. Estos procesos, de alguna forma, nosotros los venimos trabajando para que se pueda equiparar el porcentaje de distribución de las frecuencias. Entonces, si tú tienes, por ejemplo, un 98% de medios privados y quieres que más medios de comunicación puedan irse incluyendo, pues de alguna manera esto es posible gracias a unas acciones afirmativas y una verdadera distribución. Y el tema de la sostenibilidad, porque los medios de comunicación comunitarios, efectivamente, al igual que los otros medios, tienen que tener estos elementos para poder sostenerse. Entonces, tienes que pagar sueldos, tienes que pagar agua, tienes que pagar la luz donde esté funcionando la radio, y todo ese proceso, pues evidentemente se va vinculado al tema de sostenibilidad. Jorge, actualmente en el Ecuador se está trabajando en la legislación de los medios comunitarios. ¿Qué nos puedes contar al respecto? Sí, efectivamente nosotros, verás, a partir del 2008, en la Constitución se reconoce estos 3 sectores, ¿ya? Luego, después de 5 años, en el 2013, se crea la Ley Orgánica de Comunicación. Esto es importante mencionar, que hay leyes, ahí está la Constitución como paraguas, luego vienen las leyes orgánicas y luego las leyes regulares. Al ser una ley orgánica de comunicación, tiene que contemplar todos los derechos que contempla la Constitución como tal y ser vinculante en este caso. En el 2013 se crea la primera ley orgánica de comunicación. Esta primera ley orgánica de comunicación dura hasta el 2018, que entra en una reforma en la ley orgánica de comunicación. Ahí se pierden varios temas, se eliminan algunos temas como el linchamiento mediático, una superintendencia de comunicación que existía. Y sobre esto estamos trabajando porque se aprueba en el 2019 y ahora desde el Ejecutivo se lanza otro proceso de reforma de ley de comunicación.
Y sobre esto estamos tratando nosotros un proceso de reformas y posibles reformas. Entonces hemos hecho ya un recorrido por las provincias del Ecuador. Hemos presentado ya una propuesta a la Asamblea donde se distribuye ciertos puntos que para nosotros son importantes: redistribución de frecuencias, la profesionalización, en este caso, por ejemplo, adjudicación para pueblos y nacionalidades de manera directa, y bueno, varias propuestas. Entonces ha sido como una lucha constante desde el 2008, la reforma del 2013, perdón, la ley del 2013, la reforma del 2019 y ahora otra ley. Para culminar, Jorge, y sé que tienes el tiempo limitado, acá en Panamá no hay medios comunitarios. ¿Qué tal si nos explicas un poco por qué es importante que los países los respalden? ¿Por qué es importante que exista una legislación que les dé ese apoyo legal a los medios comunitarios? Claro, lo que pasa es que tiene que existir un reglamento por varias cosas. Aquí también es súper complicado, ha sido súper complicado, fue muy complicado, pero es posible. Es posible primero tener un tema de tres elementos importantísimos para tener una regulación. Nosotros creemos que si no hay una regulación en temas de contenidos, por ejemplo, y los mismos medios de comunicación creo que están conscientes de hasta dónde el comunicador puede llegar o tiene que llegar cuando trasciende, por ejemplo, los derechos humanos de otra persona. Entonces, la autorregulación no es un camino. La autorregulación tiene que ser un proceso adicional a lo que una ley te pueda decir en temas de contenidos, porque claro, vemos contenidos basura en muchos de los casos, agresivos, políticos, políticos partidistas, xenofóbicos, bueno, una serie de temas que va en contra de la vulneración. Entonces, los medios de comunicación, no hay nadie que les diga hasta dónde pueden llegar en temas de derechos humanos. La libertad de expresión es uno, la libertad de opinión es otro, pero también el tema de cuando tú transgredes, digamos, y tú calumnias a una persona, ¿qué pasa? Entonces es importante tener un reglamento, una regulación que no sea punitivo, que no sea, digamos, de alguna manera que te metan preso de alguna forma por hablar o no, pero sí que tengas ciertos procesos en los cuales yo como ciudadano puedo ir a denunciar que este periodista me está preguntando temas que realmente o denuncia algo que no tiene las fuentes o simplemente me está atacando porque es un tema político. Entonces, de alguna forma, es importante en contenidos. Dos, es importante en la redistribución de las frecuencias, porque a la larga venimos viendo los mismos elementos a veces en los medios de comunicación desde hace tantos años, y eso es un poder. Entonces, si nosotros prendemos, cambiamos el canal, cambiamos la frecuencia, y seguimos escuchando lo mismo y lo mismo, pues de alguna forma no tenemos espacios para escuchar cosas distintas o de otros puntos de vista, y eso genera opiniones parcializadas que no es una verdadera democracia. Y yo creo que entonces son esos dos elementos. Y el tercero, que es muy importante para llegar a esta democratización, y es el tema de poder tener acceso desde los puntos interculturales. En este caso siempre ha sido un tema muy fuerte de trabajo desde los pueblos y nacionalidades del Ecuador, poder tener acciones en temas de comunicación como tal. Entonces son elementos claros, claves, que de alguna forma todo país debería tener. Hay países que tienen sus reglamentos, y es importante mantener nosotros un reglamento que regule, ¿no? De alguna forma, que no, vuelvo y repito, muchos se van al tema de la libertad de expresión como que si estuviera abusando, pero creemos nosotros en este recorrido que hemos hecho que una cosa es el libertinaje y otra cosa es tener nosotros un proceso de límites en los cuales cuando yo transgredo, pues obviamente tengo alguna sanción que permita mejorar la comunicación, me permita mejorar los accesos. Un 98% de medios privados de un espectro radioeléctrico no es lo correcto. Deberíamos tener tantos medios públicos, privados y comunitarios, como una silla de 3 patas. Si uno de esos no se tiene, se cae. Porque al final tenemos como parte pública, tienen la obligación de trabajar justamente con ciertos fondos, cierto tema de educación y demás. Lo comunitario igual, vinculado a su misma comunidad, sus contenidos de la misma persona que puedan producir sus contenidos y trabajarlo en ese caso, y los medios privados que están en todo su derecho de poder trabajar y trabajar en este caso para un tema mucho más comercial, de un negocio. O sea, yo trabajo porque yo quiero tener, obviamente, para mí como persona natural, poder tener un medio de comunicación. Sin embargo, esos tres a veces están mal distribuidos y eso no permite una verdadera democratización de la comunicación. Jorge Guachamín, muchísimas gracias por acompañarnos en esta ocasión en Contrapunto. Un fraternal abrazo hasta Quito, Ecuador.
No, un gusto a ustedes, encantado. Cualquier cosa estamos ahí pendientes de lo que necesiten y hay que seguir luchando por una verdadera democratización de la comunicación y que la gente se empodere. Hay gente que está cansada de ver lo mismo, el mismo canal de noticias y que para eso necesitamos tener regulaciones, necesitamos tener cambios y eso parte desde las organizaciones. Entonces, muchísimas gracias. Y con Jorge Guachamín hacemos la primera pausa aquí en Contrapunto. Cuando volvamos, vamos a continuar hablando de los medios comunitarios. Ahora, desde un caso que hay acá en Panamá, nos conectaremos a Santiago de Veraguas. Pero eso al volver. Esto es Contrapunto y regresamos así. Estamos de regreso en Contrapunto, gracias por seguir con nosotros. En esta ocasión estamos hablando de medios comunitarios. Ya tuvimos el primer caso, nuestro primer invitado que estaba allá en Quito, Ecuador. Ahora vamos a hablar de un caso local, la perspectiva panameña. Y para eso nos vamos a ir hasta Santiago de Veraguas. Veamos de quién se trata el próximo invitado. Olmedo Carrasquilla Águila, comunicador social, productor radial, fotógrafo enfocado en la comunicación popular, miembro del colectivo Voces Ecológicas y fundador del medio alternativo digital, Radio Temblor Internacional. Olmedo Carrasquilla, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, Olmedo, por acompañarnos. Bienvenido a Contrapunto. Bueno, ante todo, José María, muchas gracias y a los estimados televidentes, seguidores, por este espacio de información muy ameno y enriquecedor, ¿no? Gracias por la invitación. Olmedo, hablemos primero de Radio Temblor, tu proyecto Radio Temblor. ¿Qué es? ¿De qué se trata? Radio Temblor nació en el 2008. Fue producto de una interacción entre jóvenes ecologistas, defensores de los derechos humanos, jóvenes que estamos muy preocupados y seguimos preocupados por el entorno nacional e internacional en distintas temáticas, ¿no? Ambiente, derechos humanos, economía, política y sobre todo participación ciudadana. En ese momento se estaba implementando en todo el continente políticas extractivas, ¿no? Que tenían que ver con lo que era la participación ciudadana hacia qué tipo de desarrollo, en el cual existía un hermetismo y se requería también elevar el nivel de conciencia a través de la educación, la formación. Y en ese momento que se funda nuestra organización, decidimos emitir pues un boletín en pequeño panfleto que tomó el nombre de Radio Temblor porque tenía que tener una identidad propia, una identidad que tuviera que ver con el quehacer de la juventud y por supuesto romper con lo tradicional y buscar formas dinámicas de tener una interacción con otros ciudadanos, ¿no? Y entonces aquí nace Radio Temblor, de una pequeña volante que luego fue grabada en un lapso de 5 minutos, se envió por los correos y luego con la llegada de las redes sociales, esto se emitió a través de portales y kioscos de audio este boletín. Pero evidentemente el trabajo nuestro era con las comunidades rurales, llámese afro, comunidades indígenas y campesinas, y nos pedían pues de dónde podía ser escuchado ese boletín que salía quincenalmente. Y bueno, a partir de esa iniciativa de solicitud de las mismas comunidades, hicimos acuerdos con radios frecuencia, ¿no? A nivel nacional, como por ejemplo Radio Chiriquí, Onda Central en Veragua, en Darién, Voz Sin Frontera, y por supuesto otras radios como en Azuero, en el centro de Panamá, Coclé, y posteriormente pues hicimos alianzas con otras radios internacionales en cuales ese boletín se ha escuchado en Chile, en Radio Placeres, en Radio Lora en Suiza, en Radio Pacífica en California, en distintos medios internacionales, aliados, comunitarios. Entonces, he aquí la importancia de la juventud organizada, emitiendo información de la que no emiten los medios convencionales, y por eso
a raíz de eso es que se llama medios alternativos de comunicación y popular, porque no necesariamente tienes que ser graduado en periodismo o venir de la academia, sino es que estás haciendo un uso de los derechos humanos como lo contempla pues la Carta Internacional de los Derechos Humanos en el artículo 19, como lo contempla los principios del 1 al 19 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la libertad de expresión. Y entonces a partir de ese momento pues sentíamos la necesidad de que teníamos que también no solamente darlo a conocer entre quienes estábamos divulgando ese escenario panameño del 2008, sino que también teníamos que hacer que otras organizaciones, ciudadanos emularan. Entonces, también a partir de ese momento, además de divulgar, informar y fomentar la comunicación, comenzamos a iniciar unos talleres de formación en educación popular y comunicación. Así que este es un esfuerzo que no solamente fue centrado al tema de la radio comunitaria, sino en el término general de lo que es la comunicación alternativa y popular. Aquí hacemos ciberactivismo, aquí hacemos fotoactivismo, hacemos cine comunitario, cine independiente, hacemos proyectos radiofónicos, porque cabe destacar que hace 3 años nos convertimos en Radio Temblor Internacional y fue producto pues de la interacción con otras redes internacionales en el continente como la Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular, ALER, la Asociación Mundial de Radios Comunitarias de América Latina y el Caribe, y a partir de ese momento ya estabas ofreciendo productos, ¿no? Y productos de formación y no solamente de información. Así que a raíz de esto, pues, hemos estado desde Panamá, claro, con otros radialistas, con otros reporteros internacionales, haciendo estos productos para la colectividad, con ese principio humano y, por supuesto, buscando las maneras de que se democratice y se practique verdaderamente los derechos humanos de la gente, hacer un modo de vida consono con la naturaleza, con su cultura, con su idiosincrasia, ¿no? Ahora, Olmedo, tú me lo dices, comienzas Radio Temblor en línea porque en Panamá no hay la estructura de los medios comunitarios. Exactamente. Panamá y Costa Rica han hecho varias insistencias, diagnósticos, encuentros desde el 2013 para buscar la viabilidad de que las legislaciones contemplen el derecho humano a la frecuencia. Pero aquí hay algo muy importante en caso nuestro como organizaciones y radialistas, es que a partir de un taller fomentado y auspiciado por la Fundación Frei Scheber, es un taller que fue dictado casualmente por AMARC, la Asociación Mundial de Radio Comunitaria, se gestó una propuesta de ley para presentarla a la Asamblea de Diputados de Panamá. ¿Por qué? Porque en Panamá no hay ese derecho a la frecuencia para lo que es el fomento de las radios comunitarias. Pero antes de llegar allá, la estrategia nuestra era que los medios convencionales, los gremios de periodistas, organismos de derechos humanos reconocieran de que aquí en Panamá sí hay fuentes, sí hay organizaciones y sí hay ciudadanos organizados haciendo comunicación popular. Entonces, al momento de que ellos están emitiendo distintos productos periodísticos, claro, en el marco del respeto a la Constitución, a los derechos de la comunicación, no se les reconoce esa labor. Y a pesar de que no gozan de un presupuesto y una sostenibilidad, están divulgando. Hoy en día se visualiza más en las redes sociales, pero claro está que muy alejado de lo que es la formación como parte de la responsabilidad periodística. Entonces, allí es donde primero nosotros queremos que los gremios periodísticos de comunicación y de derechos humanos como el Estado panameño reconozca que hay organizaciones de la sociedad civil
que emiten boletines de información, tienen sus plataformas virtuales de información, tienen sus canales en donde emiten sus videos, sus distintos informes, y no solamente rendición de cuentas, sino el quehacer en su perímetro de trabajo. Entonces, allí hay la importancia de que primero que se reconozcan esos productos, esos ciudadanos organizados, las organizaciones también de la sociedad civil, y como una forma de hacer pues una acumulación de esfuerzos para llevarlo a la legislatura, ¿no? Que se reconozca que es necesario de que se fomente la comunicación popular y, por supuesto, principalmente el derecho humano al acceso a los medios y a la radiofrecuencia. La Internet, sí, tú me comentas, comenzaste con la Internet. La Internet todavía tiene que mejorar muchísimo su cobertura aquí en Panamá. Sin embargo, la Internet ha hecho un gran papel para la democratización de la comunicación, para ese derecho a comunicarse del cual tanto nos estás hablando. Sí, hay algo interesante que ha pasado aquí en Panamá, que a pesar de que la calidad de la conectividad no es buena, está un poco más avanzada en lo que es la interacción del mismo ciudadano utilizando esta herramienta como las redes sociales convencionales, porque hay que decirlo, aquí hay redes convencionales como Facebook, Twitter, Instagram, pero hay redes sociales libres como Mastodon, Diáspora y FriendlyCam, que es una de las que estamos utilizando a nivel global. Y es interesante ver que la juventud panameña interactúa entre las redes sociales, pero hay algo más allá, que es el tema de la responsabilidad. ¿Qué información tú quieres posicionar en la opinión pública? Que es la cuestión que nosotros a veces no coincidimos por el hecho de que hay que saber hacer uso de la libertad de expresión y no desinformar. Y en cual aquí, más sobre todo en el marco de la crisis de la pandemia, los fake news sobresalieron más. Entonces, el consumismo irresponsable, la generación de contenido sin fuentes verificables es lo que distorsiona todo el rol que debe tener un ciudadano. Por eso, nuestro medio evita o hace que los ciudadanos no incidan a esas malas prácticas. Y al contrario, lo que nosotros incitamos es a la apropiación de los medios de una manera como parte de los derechos humanos. Pero hay algo también que hablas de la conectividad. Casualmente hemos estado en algunas actividades comunitarias y es costoso, no es de calidad, y por supuesto, queremos decirlo, en el marco de las clases a distancia producto de la crisis de la COVID, aquí se generaron indicadores de que Panamá aún está 10 años atrás en materia de lo que es la tecnología. Puede tener tecnología, pero la conectividad es lo que hace que la realidad de la información llegue a todos los rincones de Panamá. No podemos todavía mantenernos en esa brecha, pero sí es interesante ver pues que también las propias comunidades, al no tener conectividad, también se han organizado para movilizarse, para buscar la forma de que ese mensaje que llega, por ejemplo, de Nidrini o de Ñoscribo o Codriri, de la comarca Nuevo Bugle, pueda llegar al centro de la ciudad de Panamá o pueda llegar a otros pueblos, porque esa es la importancia también de la Internet. Cuando llegó la Internet, ayudó a que se conectaran otros pueblos y entendieran esa realidad de la colonia, también del modelo de vida, ¿no? Por ejemplo, un zápara en Ecuador, velo interactuando con un gunayala interactuando con un mezquita. Y entonces esto es lo bello de la Internet, que ofrece también conocimiento libre, pero sí lastimosamente tiene dos debilidades: el tema de la censura y el tema de la no utilización responsable. Ahora, en el programa anterior conversamos con Radio Voces Originarias Digital. Otro caso está Radio Temblor, pero ¿quién más? ¿Quién más podemos mencionar en Panamá como ejemplos de medios comunitarios, de contenidos comunitarios? Hay que destacar que Panamá tiene una rica historia en materia de comunicación.
y nosotros iniciamos, nunca se nos va a olvidar, a partir del tema de la radio, ¿no? Frecuencia banda corta, en aquel momento que estábamos bajo el asedio de la dictadura y bueno, a nosotros, en mi caso, nos llamó mucho la atención las bandas cortas porque aquí fue donde nace la importancia nuestra de comunicarnos a través de otras radios. Y recuerdo que en ese momento estaba Radio Nederland, Radio Internacional China, Radio Habana Cuba. Y Latinoamérica tiene también esa rica formación en lo que es la producción sonora, las radios, y esto incidió bastante en nuestra generación, por lo cual es una herramienta, pero claro está que esa herramienta también se fue conjugando con otros productos periodísticos, ¿no? Las revistas populares, recordamos al profesor catedrático Raúl Ley con diversos proyectos que nacieron en el CELA, la revista Diálogo, otros proyectos colectivos de información y que fue también acogido por distintas organizaciones de la sociedad civil, en donde ya pues comenzaron a emitir mensualmente o quincenalmente, hasta semanalmente, pequeños periódicos o pequeñas revistas que divulgaban las formaciones, los talleres, los encuentros nacionales con pueblos, en el marco también de la igualdad de género, y eso fue interesante. Y entonces, bueno, ya con la tecnología, al no tener una ley de radio comunitaria, sí había herramientas, como todavía lo existe, de que podías hacer radio sin necesidad de tener una frecuencia. Entonces, aquí en el 2008 nosotros hicimos este proyecto de Radio Temblor, en el cual se tenía una laptop, una tarjeta de audio, y la plataforma Ustream, que ya ni existe, y podía toda la gente conectarse. Nosotros hicimos escuela con esto a partir del Foro Social América en Guatemala, donde conocimos a varias radios mochilas, y esto nos ayudó bastante a visualizar un poquito más cómo se hacían las configuraciones de estos cables con estos tarjetas de sonido externas, y bueno, y comenzamos a transmitir en momentos muy especiales, porque eso requería también energía, tener buena internet. Y bueno, los pininos fueron en San Félix, en Ciudad de Panamá, con el periodista Paco Gómez Nadal. Ahí nació un proyecto colectivo, ¿no? Llamado Espacio Común. Y bueno, ahí interactuaron otras organizaciones, comunicadores, muchas personas. Hay que destacar también que muchas personas no venían de la academia, sino que comenzaron a formar parte de ese engranaje de los derechos humanos y sintieron la necesidad de divulgar pues sus productos, y aquí ya los ves que algunos tienen sus propios proyectos de información. Entonces, sí, por supuesto, por ejemplo, hay que reconocer también otras labores como la tiene la Central Nacional de Trabajadores de Panamá, la CNTP, tiene su propia radio internet, Frenadeso Radio también. Hay otros proyectos en el interior de jóvenes que han ayudado también a fomentar este tipo de radio vía internet. En el caso de Radio Temblor, es una radio 24/7 que emite noticias gestada por nuestro equipo, quincenalmente, y reportes especiales semanales. Y por supuesto, pasamos diariamente noticias del globo, claro, de habla hispana, de medios aliados, ¿no? Pero es interesante también ver que las inspiraciones también las hicieron algunas radios de corte cultural y de la Iglesia Católica. Por ejemplo, en Veragua está todavía Radio Veragua, que tenía ese rol de fomentar, de divulgar, de incidir en la vida comunitaria campesina. Igualmente, Voz Sin Frontera en Darién, Radio Hogar, también otra radio de ese carácter social, pues que estaba muy apegada, porque el tema de la radio es fascinante, pues porque te hace crear un imaginario de que cómo será la vida de un campesino sembrando al lado del río Santa María, o un indígena, cómo es su vida ancestral
bajo ese legado de una generación a otra, inculcando la literatura, por ejemplo, el caso de la comunidad de Quilla, en Tabasará. Entonces, esta es la cosa importante del imaginario radiofónico, radial, y no solamente verlo radial, porque, mira, hay una cuestión interesante también, ver las comunidades haciendo cine comunitario. Aquí hay varios representantes de Gunayala, en Verán, Nové Buglé, que han participado en festivales de cine indígena internacional. Y eso es digno de apreciar porque el acceder a estas herramientas de comunicación es también un derecho de visualizar su mundo y una forma de comunicación. Olmedo, ¿por qué es importante que en Panamá se empiece a trabajar en darle una plataforma a los medios comunitarios más allá de lo digital? ¿Por qué es importante que las propuestas que se están haciendo, que las propuestas que se quieren llevar al legislativo procedan, avancen? En el caso nuestro como Radio Temblor, nosotros nos apoyamos en los principios de la libertad de expresión de la CIDH y por supuesto de la Constitución y de los derechos de la Carta Internacional de los Derechos Humanos, como lo estipula el artículo 19, ¿no? Pero es necesario que un Estado, en el marco de los principios de los derechos humanos, geste, reconozca, acuerpen toda la praxis de un ciudadano a ejercer un medio para divulgar información, cultura, vida recreativa, su modo de vida, porque también hay una cuestión. Es importante que los medios de comunicación no homogenicen el proyecto de vida o la diversidad o la pluralidad de cómo se hace vida. Por ejemplo, el tema de la vida de la gente afro, que es súper maravillosa, hay que reconocer que esa es su propia cultura y que la comunicación no puede ser un instrumento para marginarlo ni para homogeneizar un sector, porque creo que Panamá es eso. Panamá es una diversidad de cultura y eso hay que reconocerlo, y por eso es importante que también ellas y ellos tengan su instrumento, y eso lo debe estipular un instrumento que enfatice sobre esa oportunidad. Por eso hablamos de democratización de la comunicación. Y hay algo que también nosotros mencionamos, la comunicación popular, que no necesariamente sean los periodistas, sino el ciudadano. Por eso hablamos de comunicación popular. Y es por eso que nosotros abogamos para que el primer paso sea el reconocimiento a los medios, a la comunicación que gestan las organizaciones sociales de Panamá. Ese es nuestro principal objetivo. Y por supuesto, una de las cosas que ayudaría a entender nuestro país, nuestra idiosincrasia, nuestra identidad es la radio. La radio es un instrumento, es una herramienta que es necesaria para elevar el nivel de conciencia. Nosotros discrepamos mucho del consumismo o del conocimiento comercial. Hay un cambio interesante actualmente que es el hilo de una generación a otra, se está perdiendo. Ese conocimiento tiene que ser rescatado por estas herramientas como la radio, el tema de las volantes o las revistas informativas. Eso hace falta, y eso no solamente debe estar en una legislación, sino debe estar también en espacios de interacción que fomente el Estado con las instituciones públicas, el sector privado, pero que conlleven al respeto de la dignidad y de la vida de la gente. Nosotros no podemos copiar modelos externos. Creo que Panamá es muy diversa y rica para copiar otros modelos. Lo que hace falta es fomentar de manera responsable estos espacios. Olmedo, si alguna comunidad estuviese interesada en comunicar, en tener una plataforma de comunicación, ¿qué les recomiendas? ¿Hacia dónde deben ir? Nosotros invitamos
a que puedan interactuar en la página de la Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular, ALER. Es www.aler.org. Otra de las páginas es de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias de América Latina y el Caribe, que es www.amaral.org. Por supuesto, esta página que es interesante para quienes quieren hacer radio, radialistas apasionadas y apasionados. Y el Centro de Estudios Latinoamericanos de Comunicación, que es CIESPAL, ciespal.org. Y bueno, queremos invitar a que visiten nuestra página, es www.radiotemblor.org, que también hay material informativo. Nosotros estamos por emitir un tutorial, un manual para ciberactivistas, ¿no? Aquellos que quieran hacer periodismo sin la necesidad de ir a la academia, pero esto ayuda bastante también a darle forma a la comunicación en nuestra sociedad, porque el hecho de que tú hagas comunicación popular no es que te vas a salir de los parámetros, de los principios del periodismo, no, al contrario, tú tienes que mantener la ética, la transparencia. En Panamá una de las cosas que se está tocando en la opinión pública es la transparencia y los principios, y en este sentido, si queremos hacer comunicación, creo que es el momento para formarnos, para buscar la forma de que la juventud más sobre todo vaya emulando esas buenas prácticas de hacer comunicación con transparencia, con fuentes verificables y en ese marco del respeto. Entonces, de eso se trata esta historia, ¿no? Por último, Olmedo, el futuro. ¿Cómo ves el futuro de los medios comunitarios acá en Panamá? Bueno, escuché en algunas tertulias de la decadencia del periodismo aquí en Panamá, pero es que lastimosamente, bueno, pues cuando el poder económico tiene ese carácter coercitivo, muy pocas cosas se visualizan. Y entonces es aquí por el cual se han dado algunas experiencias en nuestro globo, ¿no? La primavera árabe, el estallido en Chile, en Ecuador, en donde ya la gente tiene que buscar la forma de romper el cerco mediático, y este es el punto crítico por el cual como medios de comunicación nosotros abogamos a la democratización. Claro está que el ideal es la construcción de la paz y el respeto a los derechos humanos, pero sí hay que comprender que si nosotros queremos un país en donde exista el progreso para todas y todos, debemos primeramente tener principios humanos y el principio de transparencia para que circule la comunicación, el contenido de lo que nosotros queremos, o fortalecer un modelo o transformarlo. Pero en este sentido, con los últimos acontecimientos a partir de la crisis de la COVID, muchos ciudadanos están utilizando las redes sociales y emulan, bueno, pues a muchos periodistas de aquí, como el caso de nuestra amistad José María, muchos hacen sus pequeños programas, sus microcápsulas barriales y populares, y eso es interesante ver que los niños, en este caso, ¿no? Comienzan a hacer su vida como periodistas populares. Entonces, el futuro de Panamá es eso, ¿no? De que el ciudadano se apropie de su herramienta, pero de manera responsable, a informar y transformar, porque de eso se trata la comunicación. Buscar un estatus colectivo para el bienestar, la vida y nuestra identidad, ¿no? Olmedo Carrasquilla, te agradezco muchísimo. Gracias por haber estado con nosotros aquí en Contrapunto. Muchas gracias, José María, por la oportunidad, por supuesto a los seguidores de Contrapunto, por la interacción, y de eso se trata este espacio, ¿no? De poder crecer, caer, levantarse a través de la información, la formación y la gran oportunidad que no solamente me estás brindando a mí, sino al colectivo Voces Ecológicas, productores de Radio Temblor Internacional, y a muchas comunidades que están gestando información para la vida. Y con Olmedo Carrasquilla desde Santiago de Veraguas, despedimos el programa de esta ocasión. Medios comunitarios, una alternativa, una opción que hay que pensar, una opción a la que hay que darle oportunidades acá en Panamá.
Yo soy José María Torrijos Legazpi, estamos a través de la pantalla de SER TV y será hasta la próxima ocasión aquí en Contrapunto.